El laberinto de la soledad surge de un momento en el que están haciéndose muchas preguntas con respecto a lo que significa ser mexicano. Establezcamos el contexto. 1900 empieza con una insatisfacción popular con respecto a la situación económica. 1910 ve el surgir de las masas populares buscando mejores condiciones de vida. Cuando termina la revolución, empieza a crearse una nueva concepción de lo que significa ser mexicano. Esta nueva concepción tenía dos vertientes fundamentales. La primera, con todos aquellos que buscaban la esencia de la mexicanidad a partir de nuestros elementos autóctonos. Y había una segunda versión, todos aquellos que buscaban la esencia de la mexicanidad a partir de la relación con otros pueblos y otras naciones. Es a partir de ahí que surge nuestra concepción de la cultura y la concepción de la literatura y otro tipo de expresiones artísticas en nuestro país. Octavio Paz tiene una profunda creencia en la segunda visión de la mexicanidad, es decir, Octavio Paz, junto con el grupo de los contemporáneos, piensa que para ser verdaderamente mexicanos es indispensable que nos abramos a otro tipo de manifestaciones culturales que provengan de otras partes del mundo para que, siendo profundamente universales, podamos ser, asimismo, genuinamente mexicanos. Y es a partir de esta idea que el laberinto de la soledad se genera. Pero la idea acerca de escribir de la mexicanidad no surge de Octavio Paz. Recordemos que el laberinto se escribe en 1950. Bueno, no, corrijo. El laberinto de la soledad lo concibe Octavio Paz a partir de 1946 y termina de redactarlo en 1950, a principios de 1950, y se publica en 1950. Así que Octavio Paz tuvo 4 años para redactar el laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad surge entonces como consecuencia de la percepción que tiene Octavio Paz con respecto a lo que significa ser mexicano mientras está fuera de México. Las experiencias que él tuvo al ir primero a los Estados Unidos y posteriormente estar en Europa, especialmente en París, le da todo el bagaje necesario para hacerse una pregunta: ¿qué significa ser mexicano? Y a partir de esa pregunta él da múltiples respuestas. Pero como les decía, la idea de buscar el origen y las características de la mexicanidad en nuestro país no surge con Octavio Paz. En el siglo XX se inicia con Samuel Ramos, un filósofo mexicano que escribió un libro fundamental, El perfil del hombre y la cultura en México, publicado en 1934. En ese libro, Samuel Ramos dice esencialmente dos cosas. Número 1, que los mexicanos tenemos un complejo de inferioridad. Y número 2, que los mexicanos estamos en un proceso de desarrollo que tiene una desventaja con respecto a las otras naciones importantes del mundo. Porque, según Ramos, los mexicanos estamos en la adolescencia y las otras naciones del mundo están en una edad adulta. Por lo tanto, dice Ramos, es indispensable que nosotros podamos crecer. También expresa otra idea ancilar, pero que también es importante retomar, porque después será utilizada por Octavio Paz. Dice Ramos, los mexicanos hemos llegado un poco tarde a la historia. Esa es la idea de Ramos. ¿Cuál es la diferencia entonces del hombre y la cultura? Es decir, el perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos, escrito en 1934, y El laberinto de la soledad, escrito en 1950. La diferencia no es tanto en el contenido, sino en la forma. Samuel Ramos, un filósofo, hace una especie de tratado de carácter filosófico. El estilo es poco atractivo y por lo tanto el libro casi ahora no se lee, y si se lee nada más
es objeto de estudio por algunos conocedores de la cultura en México o por alguien que esté interesado en el desarrollo de las ideas con respecto a la mexicanidad. Muchas de las ideas del laberinto de la soledad están tomadas del perfil del hombre y la cultura de Samuel Ramos, e incluso ha habido algunos críticos y estudiosos no afines a Paz quienes aseguran que Paz plagió muchos de los contenidos del perfil del hombre y la cultura en México de Samuel Ramos. Eso es cierto y no lo es. Es cierto porque Octavio Paz tomó muchas de las ideas de Samuel Ramos, y no lo es porque el estilo de Octavio Paz es infinitamente superior al estilo de Samuel Ramos. Cuando leemos a Ramos, tiene un estilo parco, directo, efectivo para la comunicación, pero que no nos da la capacidad para que podamos entender lo que significa la poesía. El estilo de Laberinto de la Soledad es un estilo realmente interesante. Y en este caso hay que tomar en cuenta dos cosas. Octavio Paz escribió El Laberinto de la Soledad a los 36 años. El Laberinto de la Soledad, como obra literaria, es fundamental porque está lleno de poesía. Recordemos un aspecto fundamental. El laberinto es un ensayo literario. Por lo tanto, en un ensayo literario es tan importante el contenido como la forma en que se escribe. Octavio Paz, un magnífico ensayista y un excelente poeta, utiliza la prosa poética para dar a entender sus ideas y para dar a conocer sus pensamientos. Voy a leer un ejemplo de esto que digo. Escuchemos. El hombre moderno tiene la pretensión de pensar despierto. Pero este despierto pensamiento nos ha llevado por los corredores de una sinuosa pesadilla, en donde los espejos de la razón multiplican las cámaras de tortura. Al salir, acaso, descubriremos que habíamos soñado con los ojos abiertos y que los sueños de la razón son atroces. Quizá entonces empezaremos a soñar otra vez con los ojos cerrados. Fin de lo que escribe Octavio Paz. Como pueden imaginarse entonces, ahora mismo el valor del Laberinto de la Soledad no es por su contenido, es por la forma en que está escrito. Y durante mucho tiempo, aunque las ideas con respecto a la mexicanidad ya no sean tan vigentes, el Laberinto de la Soledad será importante porque es, ante todo y sobre todo, un libro de carácter poético, puesto que es un ensayo. Con esto terminamos en esta ocasión y nos escuchamos y nos vemos en una próxima vez.